Muy buenas tardes, mi nombre es Eric Damián Rioslón, soy alumno de la UNADEM y vamos a explicar nuestro trabajo de evidencia de aprendizaje sobre la aplicación de la derivada. Para ello vamos a comenzar hablando de qué es una derivada de una función. La derivada de una función es una medida del cambio instantáneo de la función en punto determinado. Básicamente representa la pendiente de la recta, tangente a la curva de la función. En este punto específico, esto nos permite analizar cómo la función está cambiando en este instante, si está aumentando o disminuyendo y a qué velocidad lo está haciendo. ¿Cómo se compararía esto? Imaginemos que conducimos un automóvil y queremos saber la velocidad en un momento dado. Para ello, la derivada sería como el velocímetro, indicándonos la tasa de cambio de la posición en ese instante preciso. Para ello, la derivada se calcula utilizando el proceso límite, ¿sí? El cual implica acercarse cada vez más a un punto en la función, ¿sí? En la unidad pasada vimos lo que es límites, ¿no? Bueno, según Stuart, la derivada de una función es el punto dado, es la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en este punto. Hagan de cuenta que es lo más cercano que vamos a tener a un punto determinado. ¿Cuáles son las propiedades de una derivada? Yo tengo 4 propiedades. Primero que nada es la linealidad. La derivada de una suma de funciones es igual a la suma de las derivadas de cada función individual. Hagan de cuenta que en una suma de derivadas las vamos a hacer por separados, calculando la derivada de cada función y obviamente al final juntarlas. ¿Sí? Sí. Según Stuart, si f y g son funciones derivables, entonces la derivada de la suma es la suma de sus derivadas. ¿Sí? Vamos con la regla del producto. Según Larson y Edwards, la derivada del producto de dos funciones es la primera función por la derivada de la segunda, más la segunda función por la derivada de la primera. Bueno, ¿cómo se realiza eso? Bueno, según la derivada del producto de dos funciones va a ser igual al producto de la primera función por la derivada de la segunda función, más el producto de la segunda función por la derivada de la primera. ¿Qué quiere decir? Que vamos, a través de esta fórmula, la vamos a representar intercambiando una derivada por una función y la otra función por la siguiente derivada, ¿no? También vamos a hablar sobre las propiedades de regla de la cadena. Según Stuart, la regla de la cadena proporciona un método para diferenciar una función compuesta. Ahí vamos, esa parte donde ya empezamos un poquito de complejidad, donde ya utilizamos funciones compuestas. Si tenemos una función compuesta, es decir, f de x de g sobre x. La derivada se calcula multiplicando la derivada de f por la función gx respecto a gx por la derivada de gx con respecto a x. ¿Cómo quedaría? Quedaría de la siguiente manera, ¿sí? Con la siguiente fórmula. Y por último, cuando derivamos constantes, toda derivada de constantes va a ser ceros. Tanto Larson y Edwards lo mencionan, y obviamente al derivar una constante, que es cualquier número, con un valor fijo, no siempre nos va a dar cero. Bueno, vamos a hablar un poquito de las funciones trascendentes.
Podemos, según Stuart, una función trascendente es aquella que no se puede expresar mediante una combinación algebraica finita de sumas, restas y multiplicaciones, divisiones, potencias y raíces. Bueno, las funciones trascendentes como prácticamente como aquella función que no se puede expresar utilizando solamente operaciones algebraicas y potencias racionales. ¿Qué quiere decir? Que utilizamos algo más complejo, ¿sí? Por ejemplo, va más allá de las expresiones algebraicas simples y requieren el uso de conceptos más avanzados como logaritmos, exponenciales y funciones trigonométricas como seno, coseno, tangente, ¿no? En otras palabras, las funciones trascendentes son aquellas que no se pueden representar mediante una fórmula algebraica finita y que involucre únicamente sumas, restas y multiplicaciones, divisiones, potencias y raíces. ¿Sí? Acá tenemos un ejemplo de una función trascendente con estos. ¿Sí? Bueno. Posteriormente vamos a darle solución a los siguientes ejercicios. ¿Sí? Para ello tenemos aquí una función dada, ¿sí? Lo primero que hicimos es aplicamos la regla de cadena, obviamente para descomponer todo esto, y obviamente separamos, identificamos los elementos de la fórmula y vamos a derivar el logaritmo natural usando la siguiente regla, ¿sí? En el caso de u, después se deriva la raíz cuadrada, ¿sí? Quedando de la siguiente manera, ¿sí? Que este sería u y este sería la raíz cuadrada, derivamos esta y queda de la siguiente manera. Dice, y por último, derivamos el interior de la raíz cuadrada, lo de adentro, ¿sí? Quedando de la siguiente manera. Posteriormente, juntamos todos los valores dados, ¿sí? Y obviamente simplificamos, ya por último vamos a simplificar la ecuación, ¿no? Acá se supone que se multiplica, ¿sí? Este por este, ¿sí? Y estos por este valor, al final de cuentas, este 2 se eliminan, las raíces al multiplicarse por sí mismas se eliminan, quedando de la siguiente manera. En la siguiente función también vamos a usar la regla de la cadena y la regla del logaritmo. Como primer paso, cambiamos la base usando un logaritmo natural primero. Cambiamos la base de la función exponencial de e, utilizando la propiedad del logaritmo natural. Esto nos permite simplificar la derivación, quedando de la siguiente manera, ¿sí? En el segundo paso, vamos a derivar la regla de cadena. Ahora aplicamos la regla de cadena para derivar la función, la derivada de e a la u, es e a la u por u, donde u es la derivada de u. En este caso, quedaría de la siguiente manera, ¿sí? Luego necesitamos calcular la derivada de la siguiente función, que requiere una regla del producto, ¿sí? Para aplicar la regla del producto, vamos a utilizar la siguiente fórmula, ¿sí? Aplicando esta regla, la derivada de e a la x es e a la x y la derivada de logaritmo natural de x es 1 sobre x. Entonces obtenemos la siguiente función, ¿sí? Para concluir el paso número 4 sería sustituir la derivada y finalmente sustituimos en la derivada de y que obtuvimos en el paso 2. Sería en este paso, ¿sí? Sería esto. Ahí vamos a sustituir. Sustituimos los valores, ¿sí?
Ya que sustituimos, simplificamos, quedando de esta manera la derivada, ¿no? Vamos con el siguiente tema, que es una derivación implícita, ¿sí? Según Stuart, cuando una ecuación que involucra a x y y no se puede resolver explícitamente para y en términos de x, debemos utilizar un método de diferenciación implícita. ¿Qué quiere decir? Que cuando vamos a derivar una función donde incluye una variable adicional como y, necesitamos a esa derivada, se llama derivación implícita. ¿Por qué? Porque nosotros estamos derivando a x, pero hay una variable que es y, ¿no? Entonces, por tal razón, tenemos que incluirlas. Acá tenemos un ejemplo claro. Dada esta función que tenemos acá, vamos a derivar, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace? Primero que nada, vamos a intentar derivar. Derivamos estos valores y este. Derivamos el exponente, quedando 2y, y colocamos dy sobre dx al lado de dy, ¿sí? Entonces, ¿cómo quedaría? Posteriormente derivamos y. Obviamente, aquí vamos a simplificar la ecuación, ¿sí? Recordemos que acá tanto esto como esto vamos a convertirlo hacia el lado negativo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? 2x va a pasar de este lado con lado negativo, sería menos 2x. Y este 2, como está multiplicando, va a pasar dividiendo. Los dos automáticamente se van a eliminar, quedando menos x sobre y, ¿no? Esa sería la derivación implícita. Vamos con el teorema de la función inversa y vamos a realizar un ejemplo. En esta parte sí es un poquito confuso, porque vamos de atrás, comenzando de lo ya derivado, ¿no? Entonces, podemos decir que donde según Stuart dice que si f es diferenciable en x y la función de x es diferente a 0. Entonces la función inversa sería f a la menos 1 es diferenciable en f, la función de x. Y su derivada de esta, dada por función a la menos 1 sobre la derivada de la función de x, es igual a 1 sobre la derivada de x, ¿sí? Obviamente, el teorema de la función inversa establece una relación entre la derivada de una función y la derivada de su función inversa. Específicamente, si tenemos una función de x que es diferente en un punto x y su función es inversa a la función a la menos 1, ¿sí? Entonces, la derivada de la función inversa en el punto de f de x está dada de la siguiente manera, ¿sí? Acá tenemos la siguiente función, siempre y cuando no sea igual a 0, ¿sí? Entonces, acá tenemos un ejemplo de cómo llegamos al resultado. Tenemos una función de x a la cúbica, ¿sí? Obviamente vamos a encontrar su modo inverso siguiendo la siguiente fórmula, ¿no? Y obviamente quedaría x a la 1/3. Obviamente, aplicando el teorema de la función teorema de la función inversa, quedaría de la siguiente manera. La derivada de x de 3x al cuadrado sería x al cubo,
Evaluando, obviamente, si sustituimos algún valor, nos daría el siguiente, quedando de la siguiente manera, ¿sí? Bien, esto sería por mi parte mi participación. Espero su retroalimentación y sus comentarios. Muchas gracias.